Bueno, ya conoces un poco más sobre mí y ahora quiero contarte un poco sobre las influencias, qué personas, qué juegos, qué libros han hecho que llegara a donde estoy hoy. Como os comentaba en la lección anterior, tuve la suerte de que en mi casa mi padre tuviera mucho interés por la tecnología, entonces tuve todas las consolas a mi disposición, consolas y juegos de ordenador. Quizá aparte de todos los de Master System, Wonder Boy, todos los que Altered Beast me han podido influenciar, tengo un muy buen recuerdo de las aventuras gráficas de LucasArts. De hecho, uno de aquellos diseñadores que trabajó en esos juegos es quizá uno de mis referentes ahora como diseñador. Tuve la suerte hace unos años de contactarle para un tema de unas dudas que tenía sobre cómo hacer un documento de diseño y la verdad es que fue muy amable y me contestó. Y es quizá esa mezcla de genio con el ser una persona muy humilde, ser una persona muy cercana lo que más me gusta de él. Además de, claro, que como genio creativo y diseñador es increíble. Se llama Dave Grossman y es uno de los creadores del Monkey Island y del Día del Tentáculo, que yo creo que es prácticamente uno de mis juegos favoritos. De hecho, aquí tengo este libro que quiero enseñaros para mostraros un poquito más. Este es un libro que habla sobre todas las aventuras gráficas de Lucas y tiene, por ejemplo, el juego de Indiana Jones, el Día del Tentáculo. Pues es un poco un paseo por todos estos juegos que me marcaron mucho porque me mostraban que podías contar historias y hacer puzzles, y eso quizá es lo que más me gusta hacer ahora mismo. Tiene juegazos como el Monkey Island, The Dig, Loom. Son todos juegos que me han gustado muchísimo y me han marcado realmente a la hora de diseñar. Y la verdad es que este libro está fenomenal, como recopilación de toda la historia de LucasArts. Quiero pasar ahora a contaros un poco sobre otro diseñador que ha sido una gran influencia para mí, que no tiene mucho que ver con él, con Dave Grossman, y es Jesse Shell. Trabajó para Disney haciendo experiencias como Imagineer y luego ha hecho videojuegos también y ahora tiene su propia empresa de videojuegos que se llama Shell Games. Quizá lo que más me gusta de él es su capacidad de enseñar diseño de juegos. Ha escrito uno de los libros que más me gusta a mí como referente, que se llama The Art of Game Design, A Book of Lenses. Y no he traído el libro, pero he traído unas tarjetas muy interesantes que son un recurso muy bueno para diseño. Estas tarjetas lo que tienen son preguntas para nuestro videojuego, entonces nos hace cuestionarnos cosas como el equilibrio, los puzzles, el control, si está bien diseñado, el interfaz. Son un montón de tarjetas que están muy bien y que también están disponibles en PDF en internet. Tanto el libro como estas tarjetas me parecen un recurso buenísimo para toda la gente que quiera iniciarse en el diseño. Vamos a pasar ahora a otra referencia porque no solo me baso en videojuegos. A la hora de ser un buen diseñador de juegos tienes que tomar recursos de cualquier sitio, cualquier tipo de juego. Me gustaban muchísimo los juegos de rol, fundamos una asociación y allí tomé contacto con muchos juegos de rol, wargames, juegos de mesa, que me han servido muchísimo a lo largo de mi carrera. Los juegos de rol son una forma de ocio del que se puede sacar mucha información para luego crear tus videojuegos, tanto por las reglas como por todas las historias que se cuentan. Hay muchas veces que en los juegos de rol se tratan géneros, se tratan historias, settings, ambientaciones mucho más novedosas que las que podemos tener en un videojuego que quizás está mucho más estancado. Entonces yo recomiendo siempre ir a los juegos de rol, jugar y probar a cómo se sienten esas historias jugadas de una manera diferente. Luego, además de los juegos de rol, tenemos algo que no es tan libre, sino que tiene unas reglas mucho más fijas, porque al final el rol es narrar entre todos una historia, aunque haya tiradas de dados. Pero una variante serían los juegos de wargames, los juegos de tablero, donde ya se representan batallas. Uno de los que más me gustaba a mí eran sobre todo los de Games Workshop, tanto Warhammer como el Warhammer 40.000. Entonces he traído aquí unas miniaturas que yo usaba para jugar. En este tipo de juegos te construyes un ejército con una serie de puntos comprando unidades y te enfrentas a un compañero o a varios. Lo divertido es que no solo tienes la parte de lo que es la batalla en sí, sino que además tienes las miniaturas, que tienes que pintarlas, tienes que decidir tus colores de unidad, etc. Entonces es un hobby muy completo que, quieras que no, me da una noción también de arte. Tienes que aprender a pintar, tienes que aprender a darle luces, colores, settings también, ambientaciones, que te puedes encontrar como inspiración para tus videojuegos. Aquí os traigo una muestra de 3 juegos, desde uno muy antiguo ya, de los 80, de Avalon Hill, que hizo unos juegos muy interesantes, juegos que han revolucionado la forma de ver los juegos de mesa, como el Catán, donde se ha llegado al gran público de forma que los juegos de mesa ya no son el parchís o las damas, sino que tenemos otro tipo de juegos de mesa que llegan a padres, a familias, hasta juegos más recientes como el Arkham Horror. Esta es la versión de cartas, también de cartas coleccionables, que es otro rango más de juegos de mesa que te puedes encontrar o de juegos coleccionables. Entonces, al final, lo que quiero que veáis
es que todos estos juegos que me han influido a mí me han enriquecido como diseñadora. Un diseñador no tiene solamente que jugar a videojuegos, tenéis que jugar a cualquier cosa. Y quería terminar con uno de los juegos que más me ha influenciado, que es el Myst, que es un juego de puzzles que revolucionó en su momento, fue un superventas y que ha creado un género en sí mismo. Es un tipo de juego que me gusta muchísimo. De hecho, en mi nueva empresa es el tipo de juegos que queremos hacer, no tan complejos porque para llegar a más públicos se intenta rebajar un poquito, pero es quizá el juego que más me ha influenciado a la hora de diseñar. Y esto es un poco todo lo que me ha influenciado para llegar a donde estoy ahora. Entonces, te recomiendo que si quieres dedicarte al diseño de juegos, juegues a un montón de cosas, pruebes muchas cosas diferentes y tengas diferentes inquietudes. Después de todas estas cosas que os he enseñado, vamos a entrar ya en lo que vamos a hacer en este curso, que os contaré en la siguiente lección. Bueno, pues ya me conoces un poco más, sabes de dónde vengo, mis influencias, y ahora vamos a ver qué vamos a ver en el curso. Lo que quiero es que sepas coger tu idea de videojuego, que sea una idea que sea tangible, algo que se puede hacer, y poquito a poco ir desgranándola para volcarla en un documento que vamos a llamar el pitch. Este es un documento que vas a usar para poder comunicar esa idea a posibles inversores o a posibles compañeros de trabajo. Vamos a aprender también no solo el contenido, sino la importancia de cómo tiene que estar estructurado ese contenido de forma visual, es decir, la maquetación. Porque una maquetación muy agradable puede hacer que sea mucho más cómodo de leer y que la persona vaya a recibir mejor esa información. Y una vez tengas esa presentación hecha, vamos a ver cómo y a quién se la tenemos que enviar, porque no es lo mismo enviarle una presentación a cierto publisher o a tu compañero de trabajo. Todos estos detallitos los vamos a ir viendo muy claramente, muy despacio a lo largo del curso para que os queden muy claros. Vamos a ver en la siguiente lección un concepto muy básico, que es ¿qué es un diseñador de juego y qué tipos hay?